Buenas a todos, soy Marcelo Borche y proseguimos con la serie de videos de Kiev y Joseph Stalin. En el video anterior habíamos terminado con el tema de cómo la oposición se convertía en un instrumento en manos de la reacción, el imperialismo y el fascismo. Terminado ese tema abordaremos, como les prometí, otro tema de gran importancia, Stalin y la guerra contra el cerco capitalista y la agresión fascista. Pues bien, ahí les va la novena entrega de esta serie. Recuerden buscar en mi colección los videos que le anteceden a este. Así podrán seguir el hilo conductor que les permitirá comprender en su totalidad el tema que estoy desarrollando. Antes del triunfo de los bolcheviques, los marxistas creían que la revolución socialista ocurriría primero en las naciones industrialmente desarrolladas de Europa y América y que se extendería rápidamente transformando el mundo y llevando el progreso a las naciones atrasadas. Pero el estallido de la Primera Guerra Mundial reveló que los partidos socialistas de Europa habían abandonado la lucha para derrocar al capitalismo, así como la solidaridad de la clase obrera internacional. La Segunda Internacional Socialista se derrumbó cuando sus partidos apoyaron la victoria de su propia clase dirigente en la guerra. Solo Lenin y los bolcheviques denunciaron la guerra como una guerra imperialista y llamaron a los trabajadores a volver sus armas contra la burguesía. El foco de la actividad revolucionaria se trasladó a Rusia. Los bolcheviques fueron capaces de tomar el poder, y las potencias imperialistas beligerantes que participaban en la guerra no pudieron hacer nada para impedirlo. Después del armisticio, un ejército intervencionista de 14 potencias se reunió para apoyar a los ejércitos blancos en una guerra civil que tenía por fin derrocar a los bolcheviques. Fracasaron debido al apoyo del pueblo soviético a su nuevo gobierno, al apoyo y la simpatía internacional hacia el poder soviético, y a las contradicciones entre los ejércitos imperialistas, intervencionistas y los contrarrevolucionarios blancos. La utilización de estas contradicciones para debilitar a los enemigos de la Unión Soviética, por lo tanto, siempre figuraría entre las consideraciones de la política exterior de la Unión Soviética. No podía haber otro camino. La oposición trotskista de la época se embarcó en una conspiración para asumir el poder tras la agresión de las potencias del eje. Trotsky predijo una guerra contra la Unión Soviética en 1937. Deseaba una guerra temprana contra la Rusia soviética porque creía que llevaría a Stalin y a los bolcheviques a la derrota inevitable, y podría haber acertado. La condonación a Alemania de las restricciones del Tratado de Versalles en 1935 que permitió a Hitler aumentar la máquina de guerra de Alemania, era una señal clara para Stalin de que Gran Bretaña, Francia y América estaban animando a los nazis a atacar a la Rusia soviética. La guerra entre la Unión Soviética y la Alemania nazi podía ser inevitable, dada la gran cantidad de simpatías y apoyos con que contaban los nazis en Occidente. Pero no era inevitable una guerra temprana. La política exterior de Stalin pretendía establecer tratados de seguridad colectiva contra el expansionismo alemán y, si esto fallaba, como de hecho ocurrió, explotar las contradicciones entre las potencias imperialistas. No hay ninguna disputa sobre el grado de amenaza a que la Unión Soviética se enfrentaba, y si Stalin hubiera afrontado la guerra en 1937, probablemente con la quinta columna oposicionista todavía en acción, la Unión Soviética habría sufrido pérdidas aún mayores y la guerra habría tomado un curso completamente diferente. Esto podría haber satisfecho los proyectos de Trotsky para la Rusia soviética, pero Stalin, naturalmente, no hacía caso de ningún consejo de Trotsky sobre lo que era mejor para la Unión Soviética. Tampoco nosotros deberíamos aceptar ningún consejo de los seguidores modernos de Trotsky que piensan que es suficiente vociferar contra el pacto alemán-soviético sin hacer la menor referencia a la situación que Stalin y la Unión Soviética afrontaban. Stalin siempre previó que habría una alianza entre Alemania y el Occidente dirigida contra la Unión Soviética. En los años 20 se establecieron buenas relaciones con Alemania. La República de Weimar buscaba mantener buenas relaciones con el Este y con Occidente. En 1932 Rusia adquirió el 30.5% de las exportaciones de maquinaria alemana.
Cientos de técnicos ingenieros alemanes trabajaban y daban clases en Rusia y oficiales alemanes entrenaban a las tropas rusas. En 1932, Alemania aportó el 46.5% del total de las importaciones de Rusia. En 1935, la cifra cayó a 9%, mientras las exportaciones de Gran Bretaña a la Unión Soviética aumentaban. América también incrementó su comercio con la Unión Soviética, en particular después de que Roosevelt subiera al poder. La depresión obligó al capitalismo occidental a aumentar su comercio con la Unión Soviética. Incluso la Alemania nazi procuró maximizar el comercio con la Rusia soviética y logró aumentar su cuota de mercado en un 22.8% en 1936. Sin embargo, este comercio pronto decayó con la formación de los pactos anti-Comintern entre Alemania, Japón, Berlín y Roma y la intervención de Alemania al lado de Franco en la Guerra Civil Española. Los choques con las tropas japonesas en la frontera con Manchuria obligaron a Stalin a actuar con suma cautela para detener la agresión japonesa y evitar las provocaciones en las fronteras orientales y occidentales. En marzo de 1938, Hitler invadió Austria y se produjo una crisis en los Sudetes alemanes de Checoslovaquia. Stalin propuso entonces que Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética formaran un frente unido para defender Checoslovaquia. Pero Gran Bretaña y Francia seguían una política de apaciguamiento, animando a Alemania a expandirse hacia el este, y esperaban poder cosechar las ventajas de que la Unión Soviética y Alemania se destrozasen mutuamente en un enfrentamiento armado. Bueno amigos, haremos un alto aquí. En el próximo video les seguiré contando esta parte de la historia. En la próxima entrega profundizaremos en cómo estos países no compartían en absoluto el antifascismo de Stalin, y cómo incluso hicieron caso omiso de la propuesta de Stalin y en la importante conferencia de Múnich entregaron Checoslovaquia a Alemania. Francia incluso dejó de cumplir sus tratados con Checoslovaquia, lo cual horrorizó a Stalin. Pero esto será en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias a todos por su atención.